Historia de Jabobo, tomo 2, volumen 1, Patriarcas. Capítulo 20. Samsi-Adad V, rey de Asiria, destruye Anshan. Y cuando el rey de Asiria llegó junto a sus ejércitos, a través del camino que conduce hacia Susa, hasta las proximidades de las murallas de Anshan, sucedió que los atalayas y vigías que se hallaban apostados sobre el muro corrieron rápidamente para dar aviso a Albano de la desesperada situación. Entonces, cuando él recibió el aviso, ordenó que de inmediato cerraran todas las puertas de la ciudad, y por el toque de cuernos de guerra dieran aviso a cuantos habitantes se hallaban fuera de ésta a que ingresasen de inmediato a la ciudad. Finalmente cerraron las puertas y el rey asirio y los suyos se aproximaron lo suficiente como para ser bien distinguidos desde el horizonte su posición amenazadora. Entonces él envió a sus oficiales de alto rango, a los que pertenecían a los rangos de Tartán, Rapsaris y Rapsaque en caballos armados, y estos se acercaron a la entrada de la puerta principal que da a la avenida de los elamitas, y se pusieron a llamar vigorosamente al patriarca Albano, pero sólo salieron su mayordomo principal, su secretario y su registrador. Por consiguiente, los oficiales del rango Rapsaque les dijeron: «Por favor, digan a Albano, esto es lo que ha dicho el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué confían ustedes para creer que nunca serán conquistados? Creen que los dioses les darán consejo y poder para la guerra, pero miren, estos están con nosotros y no con ustedes, porque toda la tierra se sabía que fue en Jehová, su Dios, en quien cifraron su confianza sus antepasados. Pero ahora resulta de que ustedes lo abandonaron para seguir a los dioses de las naciones. Ahora, pues, ríndanse de inmediato y capitulen sin condición alguna, entregando la ciudad a la poderosa mano de mi señor el rey de Asiria. ¿Cómo pues podrías echar abajo a tan siquiera uno solo de nuestros soldados cuando tú mismo, por tu parte, no has sido capaz de evitar nuestro ingreso a los confines de tu territorio? Ahora bien, ¿será sin autorización de parte de Jehová como he subido contra este lugar para arruinarlo? Jehová mismo me dijo: sube contra este país y tienes que arruinarlo por causa de su desvergonzada infidelidad. Qué fácil nos ha sido arruinar, devastar, quemar, demoler, destruir y ejecutar a todos los habitantes de la entera satrapía en cuestión de meses, quedando solamente en pie Anshan, Persépolis y Pasargada. Entonces los líderes del ejército asirio comenzaron a reírse desdeñosamente, después de lo cual exclamaron: «¿No ha de suceder que todos ustedes que se refugian tras esos patéticos muros se cagarán de miedo y tendrán que comer su propio excremento y beber su propio orín cuando ya no tengan nada que comer ni que beber?» Y siguieron vociferando estas palabras a oídos de todos los que se hallaban sobre el muro y sobre las torres escuchando. «Oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Esto es lo que ha dicho el rey. No los engañe Albano, porque él no puede librarlos de mi mano, y no los haga confiar Albano en los dioses, diciendo: sin falta los dioses nos librarán, y esta ciudad no será dada en mano del rey de Asiria. No escuchen a Albano, porque esto es lo que ha dicho el rey de Asiria. Capitulen de inmediato y salgan a mí, y coma cada cual de su propia vid e higuera, y beban su propia agua, hasta que yo venga y realmente los lleve a Nínive,
para que moren allí y sigan viviendo y no mueran. Y no escuchen a Albano, porque los ilusiona al decir: los dioses nos librarán. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado de manera alguna cada cual a su propio país de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Riblá? ¿Dónde están los dioses de Arpad, Carquemis, Harán y Gozán? ¿Han librado ellos a vuestros propios pueblos y aldeas, oh satrapía de Anshan? ¿Acaso Jehová los librará de mi mano cuando resulta que él los entregó en mi poder? Y finalmente le añadieron: son una penosa caña a punto de ser quebrantados. Ahora bien, la gente se quedó callada y no le respondió palabra alguna, pues se hallaban sumamente desanimados y desconsolados por causa de las palabras oídas por los oficiales del rey de Asiria. El mayordomo, el secretario y el registrador llegaron a donde Albano el patriarca con sus prendas de vestir rasgadas y le refirieron las palabras de los oficiales asirios. Y aconteció que, tan pronto como Albano lo oyó, inmediatamente se asustó y comenzó a dar órdenes a sus servidores y soldados diciendo: recojan en estanques, en barriles, en baldes y barreños toda el agua que puedan, racionen el alimento por cantidades pequeñas por habitante y los excedentes guárdenlos en el castillo. Dispónganse a fabricar de inmediato armamento, espadas, cuchillos, lanzas, flechas, arcos y toda suerte de arma de guerra, junto a sus escudos y armadura de defensa, corazas, calzado de guerra, yelmos de cobre, cascos y parapetos de cuero. Le respondieron: de inmediato, noble señor. Entonces mandó a 5 palomas mensajeras a Persépolis y otras 5 a Pasargada, para que volasen hasta allí como palomas mensajeras, cuyo mensaje decía: urgente mensaje del patriarca Albano. El rey de Asiria, Samsi-Adad V, ha invadido nuestra satrapía, la única en existencia que queda, con una numerosísima fuerza militar. Ya han caído todos los pueblos y aldeas de nuestra nación y solo quedan en pie estas 3 ciudades. No se rindan ni capitulen, no negocien nada, luchen hasta morir por su patria contra el invasor asirio. Cuando los gobernadores y demás funcionarios recibieron los mensajes, tomaron medidas preventivas similares a las que tomó Albano en Anshan. De inmediato, el rey de Asiria dividió a su ejército en 3 partes, y 2 terceras partes las envió a Persépolis y Pasargada respectivamente. De modo que para el año siguiente, estas últimas 2 ciudades llegaron a ser sitiadas, aunque Anshan fue la primera, durante el invierno del año 63 de la vida de Albano. Persépolis y Pasargada duraron 4 años sitiadas, después de lo cual atravesaron el muro los ejércitos asirios y dieron por entero a la destrucción todo lo que hallaron en las ciudades junto a los habitantes que en ellas se rebelaron, excepto el botín y las riquezas que éstos saquearon junto a sus habitantes que sobrevivieron a la conquista, que fueron deportados a Nínive, la gran ciudad. Después de eso, los soldados asirios se dirigieron a Anshan para apoyar la conquista junto a sus compañeros soldados. Y 15 años completos duró el sitio de Anshan, hasta su completa destrucción. El rey Samsi-Adad V de Asiria ordenó a sus soldados encenegar el río Anshan, cuyo caudal era bajo debido a la extrema sequía, y le arrojaron cientos y miles de piedras y rocas para que se desviara el río 2 kilómetros curso arriba por un valle que comenzaba a nacer cerca de allí, desde ese punto en dirección suroeste, para lo cual los soldados cavaron por 5 meses una enorme zanja en la tierra de 500 metros de longitud para que el agua pasara por allí y se desviara de su curso.
y cayese en cascada hasta el valle cercano a la zanja. Eso provocó que el agua dejase de fluir por su cauce a través de la ciudad de Anshan, y así creyeron los asirios que les cortaban todo suministro de agua potable. Pero estos mismos ignoraban que a tan solo 500 metros curso arriba de donde desviaron las aguas del río se hallaba el túnel secreto de agua subterránea que abastecía a la ciudad que construyó Frigio el patriarca. Así que la gente de Anshan seguía teniendo agua, y cuando se dieron cuenta de ello los asirios, porque el agua misma seguía fluyendo a las afueras de la ciudad curso abajo, no supieron a qué se debía y qué podrían hacer. Así que supusieron que la conquista sería larga y tediosa. Y los soldados asirios procedieron a levantar todo en derredor de la ciudad un cerco de sitiar de estacas puntiagudas. De ese modo taparon toda posible salida o escape de la ciudad. Aunque los asirios también ignoraban el túnel secreto que daba escape desde el palacio del patriarcado allí en el castillo de Anshan. Talaron todos los árboles que se hallaban en el exterior de la muralla de la ciudad, en el cerro Mocia y en el cerro Auramazda, con los cuales construyeron las empalizadas de estacas. El rey de Asiria colocó a 100.000 soldados en todo en derredor del muro con lanzas y espadas, fuertemente armados. Además dispuso de arietes y torres de asedio con lanceros y lanzallamas y piqueros, todo en derredor de los muros de la ciudad. Detrás de esta segunda fila colocó a los arqueros y a los espadachines y a los campeones mandobles y a los que usaban el hacha de doble filo. Después se hallaban los campamentos y tiendas de campaña que el rey de Asiria había colocado para sí mismos y para sus tropas. Lo que les dio a ellos ventaja sobre los ancianos fue la constante sequía que afligía a la entera satrapía, lo que impedía que hubiera cosechas que produjesen fruto y alimento. Rápidamente el hambre comenzó a afligir a los más de 70.000 habitantes de la ciudad. A pesar de todas estas circunstancias, lograron resistir al enemigo por 13 años sin muchos problemas graves, pero sin poder salir de la ciudad porque los asirios los tenían sitiados. Y los peores fueron los 2 últimos años. Se agotaron todas las reservas de alimento y grano, aceite y vino. Además, el agua que llegaba era muy escasa debido al bajísimo caudal del río. Se produjeron numerosas disputas y luchas entre las facciones rivales que surgieron dentro de la ciudad, y se mataba como traidores a los que sorprendían tratando de huir de la ciudad. El hambre llegó a ser tan grave que se generalizaron los robos y los secuestros, y llegaron a comer heno, cuero e incluso a sus propios hijos. Progresivamente la violencia, el caos, el hambre y la desesperación provocaron una drástica disminución de la población, llegando en número a menos de 40.000. De toda esta circunstancia se llegó a enterar de lo ocurrido el rey de Asiria. Y así fueron los últimos 10 meses de asedio. El rey de Asiria había ideado la construcción de una torre lanzapiedras a manera de catapulta que lanzaba piedras enormes contra los muros para derruirlos con facilidad, y eso lo hizo durante los años anteriores del asedio, los cuales aprovechó en esperar a que se deteriorasen las condiciones existentes dentro de la ciudad para que su conquista fuese más fácil llevarla a cabo. En el día 15 del tercer mes del calendario solar del año de la destrucción de Anshan, Samsi-Adad V, rey de Asiria, colocó arietes de doble casco de hierro fundido para que minasen las bases de piedra de la puerta que da a la avenida Los Elamitas, y fueron desgajando sus piezas y sus ladrillos y horadando progresivamente el muro. Los piqueros comenzaron a dañar las puertas de la ciudad y a hacerlas trizas,
mientras los arqueros de flechas incendiarias lanzaban sus proyectiles contra las puertas y los arqueros de flechas puntiagudas las lanzaban a los soldados, arqueros y demás militares ancianos que se hallaban sobre el muro. Y murieron muchos de los que defendían la ciudad, pero eran pocas bajas las que se producían entre las tropas asirias. Finalmente, al cabo de 5 días, lograron debilitar los muros que se hallaban desde el cerro Mocia hasta la ribera norte del río. Las puertas quedaron semirrotas, pero aún aguantaron el empuje de los soldados asirios. Al fin el rey de Asiria dio órdenes de que las torres lanzapiedras atacaran, por lo que ordenó la inmediata retirada de los soldados desde los muros. Se colocaron 6 torres a lo largo de la trayectoria indicada del muro. En las otras zonas de la muralla, que se halla en la llanura, por los demás lados de la ciudad, los soldados asirios solamente lanzaban flechas para matar a todo aquel que veían apostado sobre el muro, y comenzaron a lanzar piedras de 2000 y 3000 kilos de peso a una distancia de unos 200 metros hasta el muro. Y éstas machacaron literalmente la consistencia del muro y éste se iba derribando paulatinamente. En las puertas se arrojaron estas piedras, pero recubiertas de brea llameante, con el fin de incendiarlas y acelerar aún más su destrucción. Al día siguiente, el muro y las torres ya quedaron completamente derribados, e inmediatamente formaron los oficiales del Rapsaris una fila triple de soldados, 30.000 en total, con arcos y flechas y espadas para derribar a cualquiera que tratase de escapar de la ciudad. Entonces avanzaron por el camino hacia Susa 5.000 soldados de carga para transportar todos y cada uno de los escombros producidos para despejar toda aquella zona. 9 días después lograron retirar los escombros porque se lo llevaron muy a las afueras de la ciudad, después de lo cual 100.000 soldados asirios penetraron con rapidez en el barrio de los elamitas y lo rodearon para impedir que cualquiera ingresara o escapase. Después de eso, muchos de los soldados ingresaron en el segundo gran templo de Ahura Mazda y mataron a cuantos hallaron dentro, y descubrieron ellos sus catacumbas y entradas a los túneles subterráneos, bloquearon con grandes piedras la entrada a estos, y despojaron toda la plata y el oro, las piedras preciosas y demás objetos valiosos como botín de guerra, después de lo cual prendieron fuego al templo y lo derribaron mediante las torres lanzapiedras que se colocaron desde las bases del cerro. Con los árboles que quedaban allí fabricaron postes y empaladas para la ejecución. Entonces ingresaron casa por casa del barrio de los elamitas e iban despojando toda clase de objetos de valor, incluidos los alimentos, y a la gente la dividieron en 2 grupos, los que ofrecieron resistencia inicial y los que se entregaron por voluntad propia. A estos últimos los engrilletaron y se lo llevaron cautivos al campamento militar de los asirios que se hallaba en las afueras de la ciudad. A los rebeldes los ejecutaron de esta manera. A todos sin excepción les sacaron los ojos con las puntas de las lanzas y después les traspasaron la nariz o los labios con garfios de hierro, unidos a las cuerdas de sus sanguinarios captores. A cuantos fue del gusto de los asirios, los degollaron, los decapitaron, les amputaron la nariz, las orejas, la lengua, los dedos o sus miembros viriles si eran varones. A las que eran mujeres las violaban y después les clavaban por su vagina lanzas puntiagudas, después de la cual las rapaban y las azotaban hasta morir. Sólo a los niños perdonaban de tan semejantes crueldades. Los piqueros fueron por todas y cada una de las casas derribándolas, demoliéndolas e incendiándolas.
Las columnas y las imágenes de la avenida las derribaron a martillazos. Las cabezas de los decapitados las clavaron en los postes de madera y los colocaron a ambos lados de la avenida los elamitas. Después comenzaron a gritar mientras veían el castillo: «¡Sal afuera y pelea como patriarca, oh cobarde Albano! ¿Crees que refugiarte allí te librará de nuestras manos? Si no capitulas ahora, daremos muerte a tu pueblo sin ninguna piedad». Pero Albano estaba aterrorizado, y sus servidores y soldados junto a él, y bloquearon la entrada al castillo. Después de eso, el rey de Asiria dio órdenes al día siguiente, es decir, el primer día del cuarto mes, a que bloquearan la zanja que desviaba el curso del río caudal arriba, cuando descubrió que el agua potable llegaba a la ciudad por medio de canales subterráneos ingeniosamente diseñados. De esa manera podría lograr el dominio de la ciudad por medio del río y los puentes que lo atravesaban, porque hasta entonces la gente podía acceder fácilmente a su lecho seco para ir de una parte a otra de la ciudad. Y como aquel proceso demoró 10 días, entretanto derribaron los asirios el segundo y el cuarto puente, y proclamaron toque de queda para que ningún ciudadano o esclavo quedase fuera de su hogar. De lo contrario sería derribado y torturado como un prisionero rebelde. Llegaron a penetrar 500.000 soldados asirios por el resto de la ciudad, excepto el castillo. Cuando regresaron por su lecho las aguas del río Anshan, entonces procedieron a invadir todos los destacamentos militares que se hallaban en las proximidades de la plaza de Madai, y quemaron en las hogueras que prepararon en la plaza a todos los soldados y militares que allí moraban, y encontraron por todo el resto de la ciudad. Muchos de ellos no llegaron a morir de esta manera porque se suicidaron cortándose las venas antes de que los asirios los capturasen. Los asirios demolieron el ídolo horrible que Albano edificó en la plaza, así como todos los altares y puestos de espiritismo que había erigido por toda la ciudad. Después de eso, los arietes derribaron las edificaciones militares tras despojar su botín, riquezas, armamento y provisiones alimenticias, y al Palacio de Justicia, que estaba semidestruido por las llamas de la revuelta que hubo anteriormente. Lo derribaron los asirios con las torres lanzapiedras, al igual que el primer gran templo de Ahura Mazda después que lo despojaron. Entonces, 4 días después, en el día 15 del mes, todos los habitantes del barrio de la India se entregaron de buena gana junto a sus posesiones valiosas. Ante el asombro que ello le produjo al rey asirio, ordenó revisar sus hogares y cuanto quedó confirmado que le entregaron todo, los exoneró de toda clase de tortura, y engrilletándolos los llevaron cautivos al campamento de los asirios. Después, por otros 15 días, se dedicaron los asirios a derribar todo el barrio de la India, demoliendo e incendiando toda casa que hallaron a su paso. La destrucción fue igual de intensa que en el barrio de los elamitas. Sin embargo, en el barrio de todos los pueblos, la gente se sublevó contra los asirios y guerrearon con espadas y garrotes y cuantas armas estaban a su alcance. A cuantos capturaban vivos y no morían por el frenesí de la batalla, los atravesaron vivos con estacas de madera puntiaguda desde sus anos hasta que les salía atravesada la estaca por la boca. Después los colocaron clavados en la plaza de Madai como señal de escarmiento. Causaron tal destrucción en el barrio de todos los pueblos que no quedó nada en pie. Todo lo demolieron y lo entregaron a las llamas del incendio de fuego, después que le despojaron un gran botín. También derribaron con piqueros y con torres lanzapiedras la escalinata de las columnas y el altar de sacrificios de Ahura Mazda.
Después talaron todos los árboles del cerro Auramazda y con ellos siguieron construyendo empalizadas, estacas, postes de ejecución y armamento. Después de eso, bloquearon las entradas del primero y tercer puente. En el sexto mes, los soldados asirios procedieron a quemar todos los terrenos de cultivo y a arruinarlos, sembrándolos de sal y betún. Los graneros fueron saqueados con lo poco que tenían y después derribados. El jardín real fue igualmente destrozado y quemado, junto a sus animales que solían vivir allí, y lo sobresembraron con piedras y malas hierbas. Ante aquello, el pánico se intensificó entre la población medo-persa y muchos trataron desesperadamente de huir, pues consideraban que la ciudad ya estaba totalmente perdida y a merced del enemigo asirio. Los que lo lograron se introdujeron a través de las torres principales y secundarias que daban a la muralla que bordeaban los barrios medos y persas, y desde allí avanzaron por medio de los pasadizos hasta alcanzar las murallas que están sobre el cerro de Madai. Cuando se le informó de esta huida al patriarca Albano, él, comprendiendo la enorme gravedad de la situación, autorizó a los fugitivos a que penetrasen en el castillo a través de la entrada que había hacia la superficie del cerro en la torre principal que se halla en la esquina superior derecha del castillo. Sin embargo, los asirios vieron esta huida y en su prontitud por detenerla hicieron que 3 torres lanzapiedras acribillaran la torre principal que se halla al pie del cerro de Madai, que está en el barrio de los persas, y ésta fue derribada y justo los que por medio de ella pasaban fueron despedazados por los gigantes proyectiles de piedra. Entonces sucedió que el pánico se apoderó de cuantos moraban en el castillo y todos de común acuerdo rogaban de continuo a Albano el patriarca que les proveyera liberación y que no permitiese que el pueblo medo-persa desapareciera por completo de Anshan. 3000 almas se hallaban dentro del castillo, aproximadamente. Así que tanto esclavos, militares, hombres, mujeres, niños, ancianos, miembros prominentes de la corte real del patriarcado, policías, guardias y cualquier otra clase de personas que allí se hallaban llegaron a escapar a través del túnel secreto subterráneo que conectaba la habitación personal de Albano hacia el exterior de la ciudad en un túnel que iba paralelamente al camino hacia Persépolis y Pasargada. Desde allí fueron yendo y al salir del túnel cada cual huyó en todas las direcciones, excepto en la suroeste donde se hallaba Anshan, para salvar su vida, y la mayoría terminó buscando refugio entre las tribus nómadas persas y medas que se hallaban esparcidas a través de los montes Zagros y Elburz, y entre la gran meseta que se halla bordeada de tales sistemas montañosos.